distingue y caracteriza las reacciones endotérmicas y las reacciones exotérmicas. Dentro del contenido específico, vamos a ver qué es la energía de activación, qué es la energía de activación y la energía de reacción, y también cuáles son las reacciones exotérmicas y cuáles son las reacciones endotérmicas con base en la entalpía. Van a realizar 4 actividades. Las 3 primeras me las deben enviar el día de hoy, o sea, es decir, en la sesión 1, y la actividad 4, que es una actividad de Forms, me la deben de contestar en la siguiente sesión. O sea, para el grupo B y D me la debe de contestar el día de mañana, y para el grupo A y C me la debe de contestar el día miércoles. Pero las 3 primeras actividades son para la primera sesión. Actividad 1. Realiza el siguiente cuestionario en donde vas a identificar algunos de los parámetros ya vistos con anterioridad y que son necesarios en la comprensión del tema a desarrollar. Nota, muy importante esta nota, las respuestas se deben responder de acuerdo a las lecturas en los aprendizajes previos. Entonces, por lo tanto, si es necesario, deben de volver a revisar las lecturas previas para que respondas correctamente estas 5 preguntas. Si ya no tienen esas lecturas, bueno, se los vuelvo a compartir. Entonces, además de este documento del aprendizaje esperado 8, les voy a compartir me parece que es un documento o 2 documentos donde pueden sacar las definiciones de estas 5 preguntas. También importante, revisen el instrumento de evaluación que viene al final de este documento para que conozcan los aspectos que se estarán evaluando en cada actividad. Recuerden que eso yo ya se los había mencionado, que cada vez que les mando un documento con el aprendizaje esperado viene su forma de evaluación. Como ahorita les decía, este aprendizaje esperado consta de 4 actividades. La actividad 1 es un cuestionario resuelto correctamente. Entonces, les decía, son 5 preguntas. Si me contestan las 5 preguntas bien y de acuerdo con las lecturas que ya habíamos hecho, van a tener 10 de calificación en esta actividad. Si solamente me contestan, por ejemplo, 2 preguntas correctamente, a lo mejor sí me mandaron las 5, de 2 es con base en las lecturas, pues van a tener nada más 4 puntos, y así. En la actividad 2 del organizador gráfico, bueno, ¿qué se les va a evaluar? 1, lo primero es que realmente me hagan un mapa conceptual o cuadro sinóptico. Si me realizan otro organizador gráfico, pues no estarían cumpliendo con este requisito. Esto vale 2 puntos. Que el organizador gráfico debe describir las características de los tipos de reacciones térmicas y endotérmicas. Deben describir por lo mínimo, por lo menos, 3 características de las reacciones exotérmicas y 3 características de las reacciones endotérmicas. En total son más de 5 características de cada una de ellas que hay, pero bueno, si me escriben solamente 3 características de cada una de ellas, se los voy a tomar como que sí están cumpliendo, ¿no? Entonces van a tener 4 puntos más los 2 puntos de acá, pues serían 6. Perdón, si me ponen las 3 características de cada uno, valdría 6 puntos, más los 2 puntos de aquí, va 8, y 2 puntos de este tercer requisito que estoy pidiendo en el organizador gráfico. Deben incluir al menos una imagen para ejemplificar el tema, ya sea una imagen, a lo mejor imprimen y recortan y pegan alguna imagen referente al tema de reacciones exotérmicas o endotérmicas, o si no cuentan con impresora para imprimir, pues pueden ustedes realizar el dibujo. Pueden colorear, ¿no? Hacer su dibujo y colorearlo. Actividad 3, van a identificar si las reacciones son exotérmicas o endotérmicas. Esa es una serie de 10 reacciones. En cada una de ellas me tengo que escribir si es exotérmica o endotérmica. Si estuvieron bien en las 10 reacciones, pues van a tener 10 de calificación. Si tuvieron bien nada más 5 reacciones, pues van a tener 5 de calificación. Es decir, aquí cada reacción vale 1 punto estando correcta. Y la actividad 4, que ya les decía, que es la única que me van a realizar en la siguiente sesión, va a depender de la calificación que ustedes obtengan en su cuestionario en Microsoft Forms. Pues nuevamente me dirijo al cuestionario de la actividad 1, dice que es una reacción química,
define la sustancia inicial o reactivo, define qué es producto o qué es una sustancia final. La cuarta pregunta es ¿cuándo sabemos que una reacción química está balanceada? Yo ya se los había mencionado. Y quinta pregunta y última pregunta, enuncia la ley de la conservación de la masa. Entonces, estas 5 preguntas, responderlas con base, recuerden, con base en las lecturas previas. Vuelvan a leer si es necesario esas lecturas previas para que las contesten correctamente. Actividad 2. Realiza un organizador gráfico, ya se los mencionaba, puede ser un mapa conceptual o un cuadro sinóptico. ¿Por qué no puede ser un cuadro, un mapa mental? Porque te están pidiendo que describas las características de estas reacciones exotérmicas y endotérmicas, o sea, requiere texto. Y un mapa mental no van a escribir texto. Por lo tanto, por eso yo les recomiendo que mejor sea un mapa conceptual o cuadro sinóptico para que puedan escribir, dice, estas características de las reacciones exotérmicas y de las reacciones endotérmicas. Básate en la lectura de reacciones exotérmicas y endotérmicas, es decir, esta lectura que viene a partir de la página 2. Nota, el organizador gráfico deberá incluir por lo menos 3 características de las reacciones exotérmicas y endotérmicas. O sea, 3 y 3, por lo menos. Pero pueden ser más, pero no pueden ser menos. Porque si escriben menos, pues les va a valer menos la actividad. Y al menos una imagen. Bueno, antes de que pasemos a la actividad 3, yo aquí diría que pongan pausa al video y lean esta lectura que comienza en la página 2 y termina en la página 4. Les doy un momento para que lo lean, pónganle pausa. Bueno, una vez que ustedes ya leyeron este título de reacciones endotérmicas y exotérmicas, pues seguramente ya les generó alguna duda o ya lo tienen más claro que es una reacción exotérmica y reacción endotérmica. Entonces, antes de que empecemos a ver esto, bueno, les voy a compartir estas diapositivas, o más bien les voy a mostrar estas diapositivas. No recuerdo si ya se las había compartido, ya se las había mostrado, pero me parece que sí. Yo hace algunas sesiones les hablaba acerca de las reacciones químicas que existen orgánicas y existen inorgánicas. Bueno, de las reacciones químicas dijimos que es cuando un reactivo se va a estar transformando en un producto mediante ciertas circunstancias. Dijimos que estas reacciones químicas se representan por medio de ecuaciones químicas, que se refiere justamente a esos elementos y compuestos representados mediante símbolos y mediante las fórmulas químicas. Pero también dijimos que las reacciones químicas va a existir una clasificación de ellas. Bueno, aquí tenemos en esta diapositiva una de las muchas clasificaciones que hay de reacciones químicas. Yo aquí tengo que las reacciones químicas las podemos clasificar con base en 5 puntos. La primera es una clasificación general o básica, que esta ya habíamos hablado de ella. Bueno, en sí de varias de ellas ya habíamos hablado. Tenemos una clasificación general o básica, que ahorita vamos a un pequeño recordatorio de ello. El punto B es, hay otra forma de clasificar a las reacciones químicas con base en sus necesidades energéticas, que justamente es el tema de hoy. Esta clasificación de las reacciones con base en sus necesidades energéticas. Pero también hay una tercera clasificación, que es con base al sentido en que se verifican, es decir, con base en el sentido en el que se llevan a cabo las reacciones. Una cuarta clasificación es de acuerdo con la naturaleza de los reactivos y de los productos, y una última clasificación es de acuerdo a su mecanismo de reacción. Bueno, otra vez les había dicho, ya habíamos visto esto y además les sirve para contestar su cuestionario.
Una reacción química tenemos que es un proceso en el cual dos o más sustancias iniciales llamadas reactantes o reactivos, habíamos también mencionado ese nombre, que al interaccionar van a originar la ruptura de algunos enlaces, produciéndose entonces otros nuevos enlaces y produciéndose la formación de nuevas sustancias denominadas productos, con propiedades pues muy distintas a los reactantes. Eso ya lo habíamos mencionado. Entonces, fíjense, de esta diapositiva pueden sacar ustedes su definición de qué es una reacción química. De cierta forma, también aquí ya les está diciendo qué es un reactivo o reactante, qué es un producto. Entonces, puede ser con base en lo que acabo de decir las respuestas o bien con base en las lecturas que ya hemos hecho. Bueno, aquí vemos algunas formas de identificar que se han llevado a cabo una reacción química. Por ejemplo, en esta imagen vemos que está saliendo un gas, que se está liberando un gas. Entonces, eso es una de las evidencias de que se ha llevado a cabo una reacción química. Pero también puede ser que haya una explosión, o bien, como aquí estamos viendo, que se está combustionando. Esa también es una evidencia de que se ha llevado a cabo una reacción química. O pueden ser, fíjense, en esta primera imagen, vemos que se está formando un precipitado, es decir, un sólido se está yendo al fondo de mi vaso de precipitados. Eso ya lo habíamos mencionado. Después tenemos esta diapositiva acerca de la ecuación química, que ya habíamos dicho que era la ecuación química, que era una representación, era la representación escrita de la reacción química, que una reacción química está formada por reactantes y por productos, que está simbolizada por medio de símbolos y fórmulas químicas, como en este caso el carbonato de calcio, pues su forma de representarlo es CaCO3. Este S me indica que es un sólido, este 2 y este 1 son los coeficientes o el número de moléculas o moles que hay presentes en tu reacción química para que se lleve a cabo. También habíamos visto la simbología empleada en las reacciones químicas. Como ya les había mencionado, ya también habíamos hablado acerca de la clasificación general o básica de las reacciones químicas, que había reacciones de síntesis, ¿lo recuerdan? Reacción de análisis, reacción de simple sustitución y reacción de doble sustitución. Esto ya también lo habíamos mencionado. Bueno, en esta diapositiva viene cada una de ellas. No voy a estar mencionándolo nuevamente porque ya lo habíamos visto, sino más bien nos vamos a quedar con esta diapositiva. Clasificación y tipos de reacciones químicas. Bueno, clasificación con base en sus necesidades energéticas. Con base en las necesidades energéticas, esto se refiere con base a la energía. Hay un tipo de reacciones que requieren energía y otro tipo de reacciones que liberan energía. Las reacciones exotérmicas son las reacciones en las que durante el proceso se va a estar produciendo o se va a estar desprendiendo calor. Esas son las reacciones exotérmicas. Nuevamente, son las reacciones químicas en donde se libera calor o donde se desprende calor. Mientras que en las reacciones endotérmicas, estas son las reacciones en las que durante el proceso de transformación va a estar absorbiendo calor. ¿Sí ven la diferencia de exotérmicas con endotérmicas? Recuerden, exotérmicas son aquellas reacciones en las cuales se libera calor. Pero las reacciones endotérmicas son aquellas reacciones en las que se absorbe calor, o sea, es decir, se requiere calor para que se lleve a cabo este tipo de reacciones. Si yo no suministro una fuente de calor a estas reacciones, nunca se van a llevar a cabo, o sea, nunca voy a obtener un producto, sino que va a ser necesario a lo mejor que las caliente o que requieran electricidad para que a partir de esto, el calor o electricidad absorban el calor necesario y por lo tanto se pueda llevar a cabo la reacción. Tenemos aquí un ejemplo de ellos, es la fotosíntesis. La fotosíntesis es una reacción endotérmica. Y una reacción exotérmica es, por ejemplo, la combustión. Cuando nosotros quemamos
un trozo de madera, una hoja de papel, o cuando simplemente prendemos la estufa, ¿qué estamos haciendo? Estamos produciendo calor, ¿no? O sea, ahí se está liberando calor. Entonces, esa es una reacción exotérmica. La reacción de combustión, entonces, es una reacción exotérmica porque desprende calor. Y bueno, aquí tengo otro tipo de clasificaciones de las reacciones químicas. Bueno, se las menciono así en general, pero lo importante es esta, la que en su lectura acaban de realizar, es con base en las necesidades energéticas. También hay con base en el sentido en que se verifican, es decir, si son reversibles o si son irreversibles. Si son irreversibles, quiere decir que nada más se llevan a cabo en un solo sentido, o sea, en una sola dirección. Reversibles quiere decir que no existe por lo tal un reactivo y un producto, sino que ambos son o sea, ambas sustancias en este caso son reactivos, pero también llegan a ser productos, porque se están llevando, o sea, se está produciendo a la vez agua y cloruro de nitrógeno con clorogas, pero a la vez esto también va a funcionar como reactivo y entonces me va a estar produciendo nitrato, ácido nítrico, perdón, ácido nítrico y ácido clorhídrico. Pero tenemos otro tipo de reacciones que es con base en la naturaleza de los reactivos y productos. Aquí tenemos que hay reacciones exotérmicas, homogéneas, perdón, y reacciones heterogéneas. Y hay una última clasificación que es de acuerdo al mecanismo de reacción, que ya también ya la habían visto, las reacciones de neutralización, de hecho fue el tema anterior. La reacción de neutralización, que es cuando tenemos un ácido que reacciona con una base y que forma sal y agua, un tipo de sal más agua. Y tenemos reacciones de óxido-reducción o también de oxidación-reducción, donde una de las especies entonces va a ir aumentando el número de oxidación, mientras que otra va a ir disminuyendo el número de oxidación. Como en este caso lo vemos, el hierro pasa de ser de +3, tener una carga de +3, a tener una carga 0. Y otra, entonces, es justamente lo contrario, que el carbono pasa de tener una carga 0 a tener una carga +4. Una se oxida, la otra se reduce. Bueno, yo creo que les voy a compartir estas diapositivas. Ya que leyeron este texto, bueno, ¿qué es importante rescatar de este texto? Otra vez, las reacciones endotérmicas, dijimos que son aquellas reacciones químicas que necesitan un suministro de energía, es decir, necesitan absorber energía, posiblemente en forma de calor, para que se lleven a cabo o para que ocurran. Aquí los reactivos, para que se transformen en productos, requieren de absorber el calor que hay presente en el ambiente, lo que hace que los productos obtenidos queden con mayores niveles de energía que los reactivos iniciales. Mientras que en una reacción exotérmica tenemos que es aquella que cuando ocurre va a estar liberando energía calorífica o en forma de luz. Cuando este tipo de reacción ocurre, aquí los productos obtenidos tienen menor energía que los reactivos iniciales. Ahora, algo muy importante es la entalpía que yo les mencionaba desde hace rato. No sé si recuerden que les dije acerca de que podemos identificar si una reacción es exotérmica o endotérmica con base en la entalpía. ¿Pero qué es la entalpía? Bueno, aquí me adelanto un poquito, en la página 3 dice la entalpía es una magnitud que define el flujo de energía térmica en los procesos químicos que ocurren a presión constante. Bueno, es decir, la entalpía se conoce como la variación de calor a presión constante. Entonces, es una magnitud que me permite saber, entonces, si una sustancia absorbe energía o una sustancia libera energía. Se va a simbolizar con la letra delta H, que es un triangulito y un H. Eso es la entalpía. Si vean un delta H como este, quiere decir que es la entalpía y es calor a presión constante, variación del calor a presión constante.
Ojo, esto es muy, muy, muy importante. Esta parte es sumamente importante. Ok. Esta, les decía, es muy, muy importante. A ver. Esta, a ver, déjenme ponerle sin relleno, como para resaltárselos. Este valor del delta H es muy importante. Ponérselos en rojo. Rojo y más grueso. Esto es muy importante. Dice, si el delta H es mayor a 0, es una reacción endotérmica. Si el delta H de una reacción es menor a 0, es una reacción exotérmica. Es decir, si la variación del calor a presión constante es mayor a 0, es decir, tiene carga positiva, tiene un valor positivo, estamos hablando de que es una reacción endotérmica. Pero si este delta H, es decir, si esta calor a presión constante es menor a 0, es decir, tiene valor negativo, es una reacción exotérmica. ¿Cómo podemos calcular el delta H? Bueno, en este semestre omitieron esa parte porque sí en otros semestres les he enseñado a calcular la entalpía. Es mediante valores que están reportados en algunas tablas termodinámicas. Tenemos que ir analizando parte por parte la reacción química, hacer ahí unas sumas y unas restas, y mediante esa forma se calcula la entalpía, es decir, el delta H de una reacción, a partir de sus entalpías de formación. En este semestre no vamos a ver esa parte, pero sí les voy a, bueno, de hecho es una de las actividades que identifiquen el tipo de reacción, si es exotérmica o es endotérmica, con base en este delta H. Ahora, ¿de dónde se sacan esos valores que están reportados en tablas termodinámicas? Pues se sacan de valores experimentales. Si nosotros no tuviéramos o no existieran esos valores experimentales, no existieran esas tablas, podríamos realizar experimentos e ir midiendo entonces la energía liberada o la energía absorbida en cada reacción química. Como eso ya existe en unas tablas, les digo, ya no es necesario que se calcule experimentalmente. Pero si no existiera, o si no, seguramente no están todas las sustancias reportadas en estas tablas, se pueden calcular de forma experimental. Decía ahorita nada más lo que vamos a hacer es identificar el tipo de reacción, si es exotérmica, si es endotérmica, dependiendo si es positivo, si tiene un valor positivo o si tiene un valor negativo. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de reacciones exotérmicas, otros de reacciones endotérmicas, pero bueno, ustedes ya leyeron este texto, si no lo han leído, les aconsejo que lo lean y que lo lean detenidamente porque de este texto también viene la actividad 4. Bueno, importante que es la energía de activación, dice, es un término que introdujo Arrhenius en 1889 y se define como la energía mínima para que ocurra una reacción química dada. Es decir, para que se lleve a cabo esta reacción, yo requiero esta energía de activación. Si yo no aplico esa energía mínima, pues nunca se va a llevar a cabo esa reacción. Esa es la energía de activación y tiene que ver, dice, con la colisión, es decir, con el movimiento de las moléculas. O sea, que se puede generar que la energía de activación de una sustancia sea mayor, generando movimiento en las moléculas, decía, a lo mejor modificando la temperatura. Resumiendo, la energía de activación es la energía cinética mínima. Recuerden que cinética se refiere a movimiento, entonces la energía de las moléculas que deben tener las moléculas para alcanzar el estado de transición y la reacción pueda tener lugar. Bueno,
Les mencionaba, tabla, dice, ejemplos de reacciones exotérmicas y reacciones endotérmicas en los procesos químicos cotidianos. La formación de ozono. Bueno, la formación de ozono es un tipo de reacción endotérmica. Aquí tenemos una reacción donde nos dice que el carbonato de calcio se descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono. Tiene un valor de entalpía de 178 kilojoules por cada mol. Ojo, entonces aquí, ¿qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? Si no tiene negativo, pues ¿qué quiere decir? Pues que es positivo. Entonces, por lo tanto, la entalpía es positiva. Y si la entalpía es positiva, ¿en qué caso de estos estaríamos? Si la entalpía es positiva, es decir, mayor que cero, la reacción es endotérmica. Y es lo que tendríamos que escribir, que la reacción es endotérmica, debido a que su entalpía es positiva. La digestión de los alimentos es algo, es una reacción endotérmica. Aquí tenemos otra reacción en la cual nos da el valor de la entalpía. Magnesio más oxígeno reaccionan para formar óxido de magnesio. Pero aquí tenemos que la entalpía tiene un valor igual a menos 1204 kilojoules por cada mol. Entonces, tiene un valor negativo, por lo tanto, la entalpía es menor que cero. Y si es menor que cero, por lo tanto, es una reacción exotérmica. Ya está, escribimos exotérmica. Y justamente eso es lo que tienen que hacer en la siguiente actividad. Se distingue e identifica en las siguientes reacciones químicas cuáles son endotérmicas y cuáles son exotérmicas, escribiéndolo en la columna de tipo de reacción. Guíate en el ejemplo anterior. Entonces, en la primera reacción vemos que la entalpía es positiva y por lo tanto, entonces ahí escriben qué tipo de reacción es exotérmica o endotérmica, lo acabamos de decir, si es positiva es una reacción y ahí le escriben. Si la entalpía tiene un valor negativo, por lo tanto es una reacción, lo escriben. Y así para cada uno, ¿no? Dependiendo si tiene un valor positivo o un valor negativo. En este es un valor positivo, por lo tanto, ¿qué tipo de reacción? Entonces, pásense en el ejemplo y en lo que acabo de decir. Entalpías positivas son endotérmicas. Entalpías negativas es exotérmica. Entonces, realizan estas tres actividades y me las envían el día de hoy. Recuerden, por favor, enviarlas antes de las 5 de la tarde, porque ya hay algunos de ustedes que me las mandan muy tarde. O sea, tienen sus 2 horas de clase para realizar las lecturas, para hacer sus actividades, son actividades sencillas. No creo que requieran más de 2 horas en hacerlas. Aún así, se les está dando hasta las 5 de la tarde para que los envíen. Entonces, por favor, envíenlos antes de las 5. No después, no a las 8 o a las 11 de la noche que me lo están enviando. Y es importante que realicen sus actividades también. Muchos de ustedes no están entregando actividades. Recuerden que ya estamos, bueno, de hecho, después de estas sesiones de esta semana, se presenta el periodo de vacaciones. Son 2 semanas, si no mal recuerdo, de vacaciones que van a tener. Regresamos, son otras, más o menos otras 2 semanas de clases y ya estaríamos terminando el segundo parcial. Entonces, si alguno de ustedes no ha entregado sus actividades anteriores, envíenlas. Recuerden que las actividades en Forms, esas sí ya no se pueden realizar, esas se tienen que realizar en el horario que se les está pidiendo. Actividad 4, después de haber leído detenidamente la lectura, reacciones exotérmicas y reacciones endotérmicas, contesta el cuestionario de Microsoft Forms dentro del horario de clase. Dice, bueno, dentro del horario de clase de la sesión 2 de esta semana, o sea, estamos diciendo que el grupo B y el grupo D deben de realizar sus actividades entre el martes 23, entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde. Y el grupo A y el grupo C deben realizar esta actividad del cuestionario Microsoft Forms
el día miércoles 24 entre las 7 y las 11 de la mañana. Realícenla dentro de este horario porque luego por eso ya no pueden realizar sus cuestionarios. Luego también me dicen de que no pueden haber pero yo entro y yo sí los puedo abrir, entonces no sé si sean sus dispositivos que no los están o no están copiando bien la liga, porque miren, se copia la liga y aquí donde se escribe la página, le doy clic y me abre. O sea, no sé por qué ustedes no pueden. Y como ya les había mencionado, si no pueden en ese momento, dejen unos minutos y vuelvan a intentar, porque luego también a lo mejor a la primera no les permite, pero a la segunda o la tercera vez sí ya les permite ingresar. Pero no deben de tener problema para realizar esos cuestionarios. Siempre y cuando copien y peguen, entonces, correctamente el link. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Recuerden, les envío este documento, el link con el video, revísenlo y les voy a enviar entonces también los documentos donde vienen los textos para contestar estas preguntas. O bien, con lo que ya hemos visto, ya deberían ustedes saber de contestar estas preguntas correctamente. Pero si es necesario, revisen esos textos. Puntualmente, por favor, antes de las 5, me envían sus actividades, actividad 1, 2 y 3 para el día de hoy y la actividad 4 para la siguiente sesión de esta semana. Con esto estaríamos concluyendo antes de vacaciones y entonces nos vemos regresando de vacaciones. Que disfruten sus vacaciones. Los que no me han entregado actividades, pues yo les recomendaría que en esas vacaciones pues se pongan al corriente de sus actividades. A lo mejor no les va a valer lo mismo, porque recuerden que algunas actividades sí les estoy contando que lo entreguen puntualmente, entonces no todas les va a valer lo mismo, pero bueno, algo es mejor que no tener nada. Ahorita ya algunos de ustedes ya tendrán que ir, bueno, con estas actividades que les estoy dejando ya tendrán que llegar como a un 6, 7 de calificación. Entonces, si no han entregado actividades, pues ¿cómo van a tener esa calificación si no han entregado actividades? Entonces, les aconsejo que en estos días de vacaciones se pongan al corriente la primera semana, entonces se la dediquen a hacer las actividades que no han entregado, siempre y cuando no sean de forms, porque nuevamente les repito, como en las de forms se escribe una fecha, o más bien se programa para cierta fecha y cierto horario, ya no se puede modificar. Tengo que hacer cambios para irla modificando. Bueno, gracias y nos vemos pronto.